Y está con nosotros Ramiro Dalaiglo, a quien lo conocimos hace muchos años como funcionario de distintos cargos. Sigue siendo funcionario también. Sí, por supuesto, pero en realidad viene aquí en calidad sí. como vicepresidente de la masonería argentina, de alguna manera, porque también han expresado su opinión en torno a la reforma de la Constitución y en especial a la vinculación del culto de la Iglesia con el Estado provincial. Recién lo escuchabas a Nicolás, me imagino que no estás en acuerdo con todo, ¿no? Por lo menos el aspecto que usted está planteando de la cuestión laica. Estoy de acuerdo en muchas más cosas de las que por ahí uno tiende a pensar. Lo escuchaba también de que llama la atención se junte la masonería con la Iglesia Católica, cosa que en otro momento de la historia era medio visto como antitético. Creo que se ha avanzado mucho, no solo la masonería, la sociedad, la Iglesia Católica, todos hemos procesado un montón de cosas. Primero aclarar que el laicismo no es anticlericalismo, el laicismo fue visto en muchos momentos de la historia como anticlericalismo porque, y está bueno recordarlo todo esto, tuvo posiciones anticlericales porque quería que los cementerios sean laicos. Por ejemplo, había gente que por ser negra, judía, masón, no podían enterrarse en los cementerios que había únicos en la ciudad porque eran camposantos. Eso fue visto como anticlerical. Hoy es visto como algo absolutamente normal. En Esperanza hay un hecho histórico que nos preguntan hasta del exterior. Una pareja de un protestante y una católica fueron a la iglesia católica, no lo quisieron casar, fueron a la iglesia protestante, no lo quisieron casar, se pararon en el medio de la plaza y dijeron frente al pueblo, nos casamos, hay un monolito ahí. Eso fue visto como anticlerical. El gobernador Nicasio Oroño, masón, sacó los cementerios de la potestad de la Iglesia Católica, sacó el casamiento de la Iglesia Católica, sacó la partida de nacimiento y de función de la Iglesia Católica y fue atacado como anticlerical y tomado como una posición contraria a la Iglesia. Hoy es visto como absolutamente normal. No, eso está claro. El tema es hasta dónde, digamos, se reconoce en un texto, no sé si llamarlo potestad, pero la pérdida de la Iglesia Católica de eso que vos estás mencionando, que era absoluto en un momento, y hoy evidentemente convive con otros credos, otras fe, ¿no? Yo lo que veo es que la Iglesia Católica, por ejemplo, me cuentan a mí, a partir de las charlas y reuniones que hemos tenido con la Iglesia Católica, pero fundamentalmente también con otros actores, Francisco lo mencionaban en el bloque anterior. El Papa Francisco a un obispo le manda 2 papeles. Uno firma acá tu aceptación como obispo y la otra firma acá que no va a recibir ningún tipo ni de subsidio, ni sueldo, ni nada del Estado. Eso es laicismo. O sea, Francisco ha marcado una cuestión clara de que no quiere no solo la injerencia de la Iglesia en el espacio público, en el gobierno de todos, sino que tampoco el Estado se meta en la Iglesia. Claro, Ramiro, que en el caso de los masones, ¿cómo quieren que quede redactado el artículo 3 de la Constitución Provincial? Lo que creemos es que como estas cuestiones que te decía antes, o como también determinadas otras cuestiones que han sido fruto de la evolución de las sociedades, hoy nadie se casa de acuerdo a los preceptos de ninguna religión. Mi papá y mi mamá se casaron por la Iglesia Católica de acuerdo a los preceptos de que se tenía que casar hasta que la muerte los separe. Eso sucedió, pero se podrían haber divorciado en el camino. Hoy nadie se casa porque las leyes son laicas y lo que se plantea es que haya, en la Constitución, concretamente a tu pregunta, Mariano, que la provincia de Santa Fe sea un Estado laico, que tenga absoluta separación entre lo público y lo privado. Nosotros desde la Amazonía entendemos lo espiritual y la reivindicación de las personas en el seno de su familia, procesar la fe católica, judía, protestante, musulmana o ninguna, porque esto también es otra cosa importante. Se menciona como que la amplitud es tal que reconocemos a todas las religiones. Hay un porcentaje, vos le preguntaban, de católicos 1962 versus 2025. Ha variado enormemente. Pero además de eso que ha variado, también ha variado la cantidad de gente que no cree en nada. Sí. No tiene una fe religiosa, tiene una fe espiritual, de cualquier otro tipo, pero esa gente también tiene que ser reconocida. ¿Y hacia dónde va? Yo creo que las reformas de las constituciones son cada 50, 40, 63 años como ahora, pero si no, en la próxima va a estar el Estado laico, como nadie está el divorcio y ya nadie se casa hasta que la muerte los separe, y tampoco en muchos lugares donde era delito comer cerdo, como es delito para los musulmanes,
hoy no lo es, porque va evolucionando la sociedad, y eso creo que es una cuestión importante. En el texto, una vez que se establezca que el Estado santafesino es laico, en términos prácticos, ¿qué va a implicar esto en la actividad concreta del Estado? Es una buena pregunta. Esto implica para adelante. Hay una cuestión que Nicolás decía y que todos tenemos que tener conciencia de que esto es así, de que hay una tradición católica desde la fundación de la Santa Fe, de la Vera Cruz, hasta hoy, que no implica estar mirando el futuro por el espejo retrovisor. Es para adelante, no es retirar imágenes, porque me preguntan, no es retirar la imagen de la cruz que está en tribunales, es la ermita que está en tal plaza, para nada. Es una cuestión de que en el futuro la composición de las leyes, la educación es dejar de financiar la educación privada de ninguna manera. Hay 50 localidades en esta provincia que tiene 365 localidades, hay 50 que no tienen educación sino por el privado, sí, y casi todas católicas. ¿Cómo dejar de financiar la educación privada? Es un anacronismo. Ahora, hay algunos temas, Ramiro, que tal vez no estén o no vayan a estar colocados textualmente en la Constitución, pero que están también dando vuelta a este debate que tiene que ver con la ESI, la educación sexual, de qué manera plantearla. Esta es una discusión que todavía en la provincia parece no haber un acuerdo, ¿no?, sobre cómo se enseña la educación sexual en las escuelas católicas, escuelas que no son católicas. También está de fondo esta discusión, ¿no? Tal cual, pero la Iglesia en este tipo de opiniones, ¿no? Eso va a ser una maduración que tiene que tener el pueblo santafesino y que se va a plasmar en su representante en la legislatura. No va a estar en la Constitución resuelto si la ESI tiene que aplicarse de mañana, dentro de 6 meses, dentro de 6 años. Es un proceso que va a tener evolutivo la sociedad como lo ha tenido, que antes pensaba que unas determinadas cosas eran indiscutibles y el que lo cuestionaba era un hereje. Oroño fue excomulgado 5 generaciones por ser masón y por haber promulgado los cementerios laicos, el nacimiento y el fallecimiento laico, el casamiento laico. Y bueno, hoy he visto como hay otra forma de casarse, sí, que no sea frente al Estado. Una revisión de esa historia. Existe. Pero entonces, o el divorcio, vamos a volver atrás con entonces va a ir habiendo determinadas cuestiones que van a ser vistas como lógicas. Y en esa evolución también esta presencia tuya como masón acá tiene que ver con eso. Digo, los masones también han aprendido eso de no el oscurantismo, sino salir a la pública, como se dice ahora. Tal cual, nosotros desde 2008 hemos tenido una posición de salir a la calle, al mundo, a mostrar lo que hacemos dentro de nuestra institución, que es cuando casualmente, generacionalmente, empiezan a ver la inmensa mayoría de los integrantes de la masonería nacido y criado en democracia. Antes hubo muchas interrupciones dictatoriales donde se persiguió a la masonería, muchos masones venidos de España que habían sido perseguidos y fusilados por Franco. Franco no fue con media tinta, 6.000 masones fusilados en España. Todos esos masones vinieron acá en Santa Fe estaba Gallego Córdoba o Jiménez de Azúa, que fue el último presidente en el exilio, masones. Barbaridades decían de dar a conocer su pertenencia porque venían de aquella historia. Todo eso se fue evolucionando en el mismo sentido de lo que vos planteás, y hoy se muestra, también esto ha sido que cuando yo me inicié en la masonería, después para hablar de masonería tenemos otro programa, éramos 2.500 en todo el país, y los presidentes y vicepresidentes de la masonería tenían que vivir en Ciudad de Buenos Aires. Hoy somos más de 14.000 en el país, en esta ciudad 180, en la provincia debemos ser 700, 600 y pico, 27 logias en la provincia de Santa Fe, en 10 ciudades. Y si le tenés que explicar a la gente brevemente, porque es cierto, da para mucho, sí, ¿qué es un masón? A mí, yo quiero en especial que me expliques si la palabra libertad de los masones es la misma que está usando Milei. No, libertad, igualdad y fraternidad es una trilogía. Está cada político, nosotros en la masonería tenemos un montón de libertarios, de peronistas, radicales, de socialistas y de apartidarios. Te diría que apartidarios son la mitad. Ajá. Gente con mucha, la organización de la masonería es política, apartidaria. La mitad de los integrantes tenemos algún tipo de participación política partidaria, pero la otra mitad no, pero les interesa la política, no encuentran, y por eso es que ha explotado la membresía en los últimos 8 años, de pasar de 2.500 a 14.000, es porque encuentran un lugar de debate, esto que es la masonería, un lugar donde vos vas, el otro te trata como un hermano, hay tolerancia, vos podés poner todas tus ideas, argumentándola y escribiéndola y exponiéndola frente al resto para que debatamos. Uno expone, se espera que termine, Mario opina, opino yo, opina Nicolás, opina el que sea, y en ese sentido encontrar un lugar con tolerancia, respeto, fraternidad
y posibilidad de crecer, porque yo, sinceramente, que una de las cosas que más aprendí de la vida en esta institución, que a determinadas personas que ponía ya desde el primer momento, puede haber sido cuando ingresé a la iglesia, puede haber sido opositor político partidario, lo que sea, visto desde un lugar donde hay un católico practicante de misa diaria y expone y lo tratás como un hermano, lo sentís como un hermano y fraternalmente lo escuchás de otro lado y entendés un montón de cosas que de la intolerancia era imposible. De todas esas cosas que mencionaste, el Papa Francisco estoy seguro que estaba de acuerdo con todas esas. Ha hecho un cambio trascendental, hubo un montón de cuestiones donde hubo papas masones, se mencionaba el Papa del Concilio Vaticano II, era masón. Hay un montón de cuestiones que hay muchos acercamientos con determinadas visiones, bueno, la fraternidad que plantea Francisco, la trilogía de la masonería, de la Revolución Francesa, definitivamente un montón de puntos de acuerdo y creo que esa transformación evolutiva que ha tenido la sociedad, Francisco es un protagonista central. Ramiro, gracias por venir a charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pausa y último minuto con alguna información.